Comienzo la sesión dedicada a la programación del tercer centenario de la Real Academia Española. En la mesa, bajo la presidencia del secretario, don Darío Villanueva, se encuentra doña Carmen Iglesias y don José Manuel Sánchez Ron, que han sido los comisarios de la exposición de la Biblioteca Nacional, que todavía está en curso. Les dejo con ellos, les agradezco su asistencia otra vez y, sobre todo, espero que esta sesión sea extraordinariamente fructífera y productiva. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes porque, haciendo hueco entre sesión y sesión, se prestan a escuchar durante unos breves minutos la presentación que vamos a hacer de la programación que la Real Academia Española ha preparado para conmemorar el tercer centenario de su fundación. En ello llevamos ya 2 años largos y el resultado ya ha empezado a dar sus frutos, aunque vamos a mantener esa conmemoración durante los 12 próximos meses hasta finales del año próximo. La Real Academia Española comenzó a efectos históricos el 3 de agosto de 1713, porque fue el día en que una reunión de amigos, por llamarle de algún modo, que tenía lugar en la casa del Marqués de Villena, levantó acta manifestando su voluntad de constituirse en una academia y expresar ese deseo y ese propósito a Su Majestad el Rey. Así se hizo y Felipe V, en el día 3 de octubre de 1714, le concedió a la Academia la condición de real mediante una real cédula, de modo que nuestro centenario se va a enmarcar entre esas dos fechas, la de agosto de 1713 y la de octubre de 1714. Si bien en la conmemoración de la que les hablo vamos a tener una octava, la vamos a prolongar con un motivo realmente muy gozoso, y es que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que como ustedes saben se reúne a finales de todos los meses de noviembre, en el año próximo va a dedicarle un espacio significativo al centenario de la Real Academia Española. ¿Qué pretendemos con esto? Para decirlo muy a la pata la llana, la Real Academia Española se quiere sacar una espina. Se quiere sacar una espina porque piensen cuándo tendría que haber conmemorado su primer centenario. 1713, 1813. En 1813 España estaba invadida por Francia y los académicos españoles estaban divididos en 2 facciones. Los había afrancesados, que continuaron en Madrid, en la corte del rey José I, mientras que había otros académicos, podemos llamarles con toda justicia patriotas, que estaban en Cádiz contribuyendo muy mucho a los trabajos de la Constitución de 1812. En estas circunstancias no había posibilidad de celebrar prácticamente nada. ¿Cuándo ocurriría el segundo centenario? En 1913-1914. Efectivamente, en ese momento la Academia reacciona y hay una reunión de un pleno interno, por lo tanto sin ninguna repercusión pública, en el mes de octubre de 1914, en la que el director Antonio Maura hace un magnífico discurso, pero se aduce que en aquel momento hay guerra en Europa, las circunstancias son bastante difíciles y hostiles, aunque España no participaba en ella, y en consecuencia igualmente podemos decir que el segundo centenario pasa sin pena ni gloria, salvo en algo importante, la decisión de crear el boletín de la Real Academia Española, que empieza su andadura precisamente en ese año. De modo que también celebraremos el centenario del boletín publicando el año próximo 2 fascículos especiales. Uno, una antología de los mejores trabajos, o mejor dicho, los trabajos más relevantes desde el punto de vista de su contenido y de su trascendencia a lo largo de esos 100 años, y otro dedicado exclusivamente a estudios sobre el siglo XVIII, que fue el siglo en que nació la Real Academia Española, conforme a un espíritu muy imbuido de las ideas de la época y con una voluntad muy clara de resolver una anomalía que se entendía como un oprobio para el país, la inexistencia para la lengua castellana o la lengua española de un diccionario de la misma envergadura que el que los italianos ostentaban,
a raíz de los trabajos de la Academia de la Crusca, o los franceses con los trabajos de la Académie Française. Efectivamente, la Academia nace para hacer un diccionario y ese diccionario se realiza en un periodo muy breve de tiempo para lo que era la época, porque en 1726 se publica el primer tomo del conocido como Diccionario de Autoridades. Precisamente, una academia tiene que conmemorar cualquier evento que le corresponda con una dimensión editorial. Acabamos de venir de una magnífica sesión sobre el libro, sobre el futuro del libro, y las academias y el libro están extraordinariamente vinculadas. Pues bien, la conmemoración de nuestro centenario va a tener un desarrollo editorial muy importante, porque el cierre del centenario en el otoño del año 14 va a coincidir con un acontecimiento siempre importante en la historia de nuestras academias, cual es la publicación de una nueva edición del Diccionario de la Lengua Española. En este caso será la 23ª edición. La 23ª edición se presentará pues en octubre del año próximo y será el acto final del centenario, con esa prolongación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a la que antes me refería. Pero el centenario comienza con un acontecimiento del que les van a hablar con mucho más conocimiento de causa que yo los dos responsables intelectuales y los dos organizadores de la magna exposición sobre la lengua y la palabra, 300 años de la Real Academia Española, que Su Majestad la Reina inauguró el día 26 de septiembre pasado en los salones de la Biblioteca Nacional, exposición que estará abierta hasta el día 26 de enero del año próximo, del año 2014. Y esa exposición ha dado ya de sí un libro, como no podía ser de otro modo, que es este catálogo, que igualmente cumple la función de libro institucional del centenario. Los tiempos son difíciles y hay que economizar recursos y concentrar esfuerzos. No les hablaré de la exposición porque tanto de los aspectos de su organización como de su discurso, que en mi opinión es extraordinariamente completo, serán doña Carmen Iglesias y don José Manuel Sánchez Ron los que, acto seguido de mis palabras, les explicarán todo lo que sea pertinente. El centenario pues ha comenzado con esta exposición que ha producido un libro, y el centenario terminará con la presentación de otro libro, que es la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. Pero fíjense ustedes, es también muy importante que ese cierre del centenario plantee una cuestión: ¿cómo va a seguir siendo el Diccionario de la Lengua Española? La Real Academia, cuando presentaba una edición de su diccionario, al día siguiente empezaba a preparar la siguiente. En esta ocasión tenemos que tomarnos una cierta reflexión. Todo está cambiando tanto en el terreno de la comunicación, de la propia difusión de la información, del conocimiento, de la lexicografía, de la lingüística, etcétera, como para que reunamos un simposio internacional sobre el futuro del libro en la era digital, que será lo que acompañará la presentación de la 23ª edición del diccionario. Y en ese simposio se rendirá un homenaje al primer diccionario que creó la Academia, el Diccionario de Autoridades, que también, por supuesto, hemos resucitado, en cierto modo, editorialmente, mediante una edición facsímil que en tamaño, digamos, real y en una versión más reducida pero perfectamente legible para que pueda tener a ella acceso el público interesado en general, ha sido ya presentada el otro día en la Real Academia Española, y que para nosotros es un acontecimiento de enorme agrado y que nos produce gran satisfacción. Por lo tanto, en octubre del año próximo aparecerá la 23ª edición del diccionario. Rendiremos homenaje a lo que fue el primer diccionario de la lengua española producido por la Real Academia Española, y reuniremos a lexicógrafos y lingüistas, reuniremos a los grandes editores de diccionarios principales en el mundo, y sobre todo también contaremos con la presencia de los productores y distribuidores de contenidos digitales y de dispositivos digitales, para que, hablando con ellos, lleguemos a algunas conclusiones sobre cuál va a ser el futuro de los diccionarios en la era digital y, por supuesto, el futuro del diccionario de la lengua española. Lo que sí queremos advertir, porque a veces en algunas declaraciones
a la prensa se ha producido una cierta tergiversación, es que esta 23ª edición del diccionario no va a ser la última edición en papel. La Academia tiene voluntad de seguir haciendo su diccionario en papel, pero probablemente lo que ocurra es que en el futuro el diccionario será primariamente digital, del que habrá versiones en papel, a diferencia de lo que ocurre ahora, en que el diccionario es fundamentalmente gutenberiano, aunque tiene una presencia en la red y un gran éxito de consulta. La media de consultas que nuestro diccionario en la red, que es consulta libre y abierta, se sitúa en unos 40 millones de consultas cada mes. De modo que al final del año puede decirse que cada uno de los hispanos hablantes, por lo menos una vez, podríamos hacer el cálculo de que hemos entrado en la página web para consultar alguna palabra del diccionario académico. Hemos traído también alguna muestra de acciones editoriales que arropan y que van a jalonar la conmemoración del centenario. Por ejemplo, hemos comenzado ya a publicar una colección de ediciones conmemorativas con 2 textos novelísticos, La busca de Pío Baroja y Misericordia de Benito Pérez Galdós. Hemos comenzado a publicar una colección selecta de discursos de ingreso en la Real Academia Española, por ejemplo, el discurso de ingreso de Benito Pérez Galdós. También hemos publicado el de José Joaquín de Mora sobre el neologismo y el de Miguel Delibes, que es uno de los más interesantes porque trata temas tan vivos como el del ecologismo, con la dirección de don Pedro Álvarez de Miranda, que es un especialista precisamente en esto, leyó su discurso de ingreso sobre este tema. Hemos preparado una selección de esos discursos más importantes que a lo largo del año iremos publicando. Y también una de las actividades que encuadraríamos dentro de lo que llamamos puertas abiertas, está un club de lectura vinculado al proyecto editorial en este momento en el ámbito literario más interesante que tiene la Academia, que es la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. El modelo del club de lectura ya saben ustedes en qué consiste, y lo que queremos este año es abrirlo desde la Academia, transformando lo que en otras ocasiones ha sido una presentación de un nuevo tomo, por ejemplo, pues la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas o la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija. Pues bien, entre esas 2 fechas, y ya voy terminando, no quiero agotar por supuesto la información, hemos producido un impreso, un pequeño folleto que tienen en sus asientos con esa información más en detalle a lo largo de ese año largo que comenzó el día 26 de septiembre con la exposición de la que les van a hablar seguidamente doña Carmen Iglesias y don José Manuel Sánchez Ron, y el otoño del año próximo con la aparición del diccionario y los actos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entre una cosa y otra habrá una serie de eventos relacionados, como les decía, con las puertas abiertas de la Academia, con las publicaciones, con, por ejemplo, un interesantísimo concurso nacional escolar de redacción, con en fin, participación de los escolares de la enseñanza secundaria. También vamos a organizar una exposición fotográfica, el rostro de las letras, rescatando el archivo fotográfico de los escritores y de los académicos del siglo XIX hasta hoy en día. Y luego también otra actividad que quiero destacar especialmente porque creo que es novedosa. Ha, en fin, sido elegido como nuevo miembro de la Real Academia Española José Luis Gómez, que es uno de los grandes directores y uno de los grandes actores del teatro español. Pues a él se le ha encomendado la tarea de poner en marcha 10 espectáculos novedosos en cuanto que consistirán en la lectura de fragmentos de obras de la literatura en lengua castellana, desde el Cantar del Mío Cid hasta Tirano Banderas de Valle Inclán, por parte de actores y de actrices de primera categoría en el teatro español, con un comentario y una interpretación de los aspectos y las singularidades lingüísticas por parte de miembros de la Academia. Estos serán 10 sesiones, 10 espectáculos que se irán distribuyendo entre los teatros de Madrid y con la posibilidad también de que tengan su salida a otras partes de España o de fuera de ella. En fin, no quiero robarle tiempo a mis 2 queridos compañeros y admirados compañeros que han hecho un trabajo excepcional en esta exposición de la que
el libro está aquí sobre la mesa, pero creo que con esto he resumido lo fundamental que ustedes, si desean, pueden ampliar en cuanto a la información en el folleto al que antes me refería. Por lo tanto, yo ahora les pediría a doña Carmen Iglesias y a don José Sánchez Ron que continúen con la presentación del primer gran acto del centenario, la exposición La lengua y la palabra, 300 años de la Real Academia Española. Muchas gracias. ¿Funciona esto? ¿Se oye? Buenos días, muchísimas gracias por su asistencia, efectivamente con tantos actos como hay. Y les vamos a contar, hemos traído el catálogo que es fiel reflejo de la gran exposición histórica que hemos hecho en la biblioteca, en los salones de la Biblioteca Nacional de Madrid, porque en nuestra sede no había espacio para poder desarrollar una historia compleja de 300 años de la Real Academia Española, que lo hemos hecho a través de más de 300 y pico piezas de todo tipo, desde cuadros maravillosos, por supuesto de Goya, pero también de Esquivel y de Sorolla y de Zuluaga, en fin, están todos magníficamente reproducidos en el catálogo, a manuscritos, libros, joyas bibliográficas que se exponen por primera vez. Nos hemos repartido un poco la presentación, entonces les voy a dar un poco el bloque, el aspecto general, cómo hemos montado la exposición y cómo esto está reflejado muy detenidamente en el catálogo. Tenemos en Madrid, en España, a mí me pasa muchas veces que la gente, en fin, compañeros o no compañeros, gente en la calle, pues me pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que hacéis en la Academia Española? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué pasa? Bueno, pues en esta exposición una de las cosas, y en este catálogo, una de las cosas que hemos intentado contar es lo que hace la Real Academia Española día a día. Y es en realidad una exposición histórica, no simplemente una exposición de pintura ni de nada parecido, sino una exposición histórica en donde van entrelazadas la historia de la academia como institución, la historia de los académicos personales, los más significativos en cada uno de esos 100 años del tricentenario, y la historia de la lengua, que va también unido a todos esos avatares. Y todo ello inserto en la historia de España y de América, porque América, ahora me referiré a ello, está especialmente representada tanto en el libro como en la exposición. De manera que uno de los tópicos que creo que quedan bastante deshechos en este relato es lo de las Torres de Marfil. Los académicos, como todo ser humano, pues viven los avatares históricos y tomen o no tomen postura, tienen que experimentarlos, tienen que sufrirlos y por lo tanto se transforman y hay modificaciones. La exposición y el catálogo están divididos en 7 grandes bloques. Uno primero introductorio sobre la importancia de la palabra. Hemos querido un poco, incluso en la exposición hemos puesto un precioso vídeo en que, haciendo un guiño de complicidad a Kubrick, a la película de 2001, que muchos de ustedes recordarán, cuando se echa el hueso al cielo y aparece en la gran nave espacial, pues aquí se tira el hueso y empieza una cascada de palabras. Es un gesto de complicidad para todos los espectadores, que eso no lo hemos podido reflejar en el catálogo, pero es nuestra intención insistir no solo en la lengua, por supuesto como ciencia, que está desarrollado a lo largo del catálogo, sino la magia de la palabra, el carácter demiúrgico que siempre ha tenido la palabra en todas las religiones, en todas las civilizaciones, el don de la palabra y el paso de esa palabra a la escritura, del sonido a la voz. Esa primera introducción
También me gustaría decir que hemos puesto un cuadro que nunca había sido expuesto, del siglo XVII, de la Torre de Babel, interpretando, porque estos días, me parece que ayer en algún momento pues habló del aspecto babélico, de las lenguas y tal. Nosotros hemos puesto la Torre de Babel en esa introducción justo con la interpretación de George Steiner. La diversidad no es el caos, sino la diversidad es enriquecimiento. La diversidad de lenguas, el Babel que Rousseau y los moralistas querían un poco anatematizar porque evitaban la transparencia, eso es justo la falta de transparencia, el que nos tenemos que estar traduciendo constantemente unos a otros, eso es lo que hace la riqueza de cada uno de nosotros, de la diversidad de las lenguas. Incluso nuestra propia lengua, como es sabido, y lo saben ustedes muy bien, una cosa es lo que pensamos, otra es cómo expresamos, cómo verbalizamos lo que pensamos, y otra es lo que el oyente interpreta respecto a nuestras palabras. Estamos traduciéndonos, y en esa traducción, como decía Steiner, en esas rendijas es donde surge la creación, surgen los malentendidos, con comillas, que tanto molestaban a los puristas, a Rousseau, pero surge precisamente la riqueza, la creación. Entonces, ese es un poco el espíritu de entrada de nuestro trabajo que hemos hecho para conmemorar. Y en esos capítulos vamos desarrollando, en primer lugar, como ha contado muy bien Darío Villanueva, la creación de la RAE en el ambiente ilustrado, en el ambiente de reformismo. El 18 es un antes y un después, como ustedes saben bien. El Atrévete a pensar kantiano marca ya un carácter totalmente distinto de lo que había sido todo lo anterior. No quiere decir que eso no tenga retrocesos, pero desde luego ya no se puede volver atrás, y eso lo hemos reflejado pues, de una manera muy rica, con unos objetos, con unas piezas, con unos libros maravillosos, para pasar de ahí al ruido y a la furia, es decir, a la guerra y revolución que supone la invasión francesa, la invasión napoleónica de 1808, que desbarató, como sabemos todos, toda la organización con sus sombras y sus luces, toda la organización de la monarquía hispánica, tanto en España como en América. Y tanto en España como en América se dividieron las gentes, no en el primer momento, pero poco después, entre lo que también Darío ha mencionado, afrancesados. Bueno, hay que distinguir, como saben ustedes bien, que afrancesados culturales lo eran todos en el siglo XVIII, lo seguimos siendo muchos de nosotros, pero es distinto afrancesado cultural de afrancesado político, es decir, y por supuesto los propios académicos, igual que los españoles, en aquel momento se dividieron entre patriotas, un jovellanos, un blanco white, son patriotas que desde el primer momento, aunque no están de acuerdo en algunas cosas, están decididos a apoyar al pueblo de Madrid y al resto de los españoles y a las juntas que se forman tanto en España como en América, porque creen que tienen la razón, y los afrancesados políticos que se quedan con el rey José, incluso se exilian, pero que muchos no son menos patriotas que los que se quedan, porque eso tenemos la nómina muy bien consignada por la policía francesa. Cuando se pasaron a Francia, acaban volviendo en el trienio liberal en el 23 y son los constructores del Estado ya del siglo XIX, un Javier de Burgos, por ejemplo, un Alberto Lista, tan importante en la educación, etc. Bueno, y a través de uno de estos personajes que están en Cádiz, que están, uno concretamente está, algunos académicos les pilla la batalla de Bailén, son prisioneros de los franceses, pues a través de un personaje de este tipo, José Joaquín de Mora, que ha mencionado Darío porque hemos publicado su discurso de ingreso, hemos hecho el enlace
perfecto, creo, vamos, muy bonito con América. José Joaquín de Mora no les voy a contar la historia, que es apasionante, porque la historia de todos estos académicos pues fue como la propia época, muy revuelta, llena de expatriaciones, vuelta a la patria, vuelta otra vez a expatriarse. Se convierten en ciudadanos pues más bien cosmopolitas que recorren Europa y sobre todo vienen a América, ya en aquella época. José Joaquín de Mora es un español que participa en todas las revoluciones, en la Constitución de Cádiz, en el trienio liberal del 20 al 23, se tiene que exiliar y acaba muy pronto en estas tierras americanas, colabora en las constituciones de varios de estos países, de Chile, de Bolivia, va a Londres como embajador de organizaciones americanas, en fin, es todo un personaje en que la aventura, la sabiduría, porque eran gente todavía casi del Renacimiento, gente que abarcaba, es una figura muy atractiva que nos ha servido para enlazar con América. Y América, tanto la exposición como el catálogo, a ustedes, aquí en América, les dedicamos no solo una sección especial, sino que va a nuestro homenaje muy sincero en estas páginas y también en la exposición, porque la hispanización lingüística, el hecho de que hablemos 500 millones, casi 500 millones de personas el español, se debe fundamentalmente a las repúblicas independientes, es decir, al momento en que aquí estalla también todas las guerras de independencia, hay una fragmentación, ayer se refería a ello en la mesa que tuvimos, hay una fragmentación política, pero no hubo fragmentación lingüística. Y una de las razones por las que no hubo fragmentación lingüística en ese momento fue por la actividad de una persona como don Andrés Bello. Don Andrés Bello le hemos dedicado un espacio muy singular porque esa hispanización lingüística lo que hace es que las repúblicas independientes oponen el español en las escuelas como obligatorio. No se trata de perseguir las otras lenguas para nada, pero la lengua común. Y la lengua común es absolutamente, la lengua común, como saben ustedes bien, no se impone por la fuerza, sino que es simplemente un vehículo o algo que da movilidad social, que da a conocer a la gente cuáles son sus derechos también, no solamente sus obligaciones, y que es absolutamente necesaria. Entonces, esa hispanización lingüística que se debe a estas repúblicas las hemos reflejado en la exposición con todas las medallas de todas las academias correspondientes, porque desde el principio hubo una buena sintonía entre la Real Academia Española en España y don Andrés Bello, que inmediatamente fue nombrado académico honorario, se crearon las academias correspondientes y hubo todo el tiempo un hermanamiento en la lengua, que es lo que nos permite hoy estar aquí en este congreso. En el catálogo que les recomiendo, porque además hemos puesto, digamos, entre paréntesis, un precio absolutamente político para que pueda ser asequible. El catálogo, además, hemos tenido una financiación generosa por parte de la Fundación BBVA y ha estado totalmente controlada por el comisariado. Bien, acabo. Bueno, sí quería insistir esto. El capítulo que para nosotros es fundamental, que se llama España y América, la lengua que nos une, ahí tenemos a toda la plana mayor, que ustedes conocen bien, que han escrito. La lengua común es el primer artículo que lo abre con Mario Vargas Llosa. Víctor García de la Concha ha hecho un preciosísimo artículo que se llama De Andrés Bello a la política lingüística panhispánica.
Miguel León Portilla, México, Lengua y mestizaje en Iberoamérica. Jaime Labastida ha escrito sobre el universo español, el español del universo. Alfredo Matus Olivier, el director de la Academia de Chile, La gramática de la libertad en la política panhispánica, la gramática de la libertad, que es el nombre que se da a la gramática de don Andrés Bello, que desde luego fue recibida en España por la Real Academia Española con muchísimo gusto y hay una correspondencia, y se adoptó la ortología de Andrés Bello para la lengua. Rufino José Cuervo en la Real Academia, escrito por don Edilberto Cruz Espejo, y la Asociación de Academias de la Lengua Española de Humberto López Morales. Bueno, pues a través de toda esa lengua que nos une está trazada la historia de España y América en el siglo XIX y en el siglo XX. Ya para acabar, hemos dado también mucho énfasis en algún momento a las mujeres llaman a la academia. No me voy a detener en ello, pero tenemos una primera mujer que es muy poco conocida, algunos académicos ni lo sabían, que fue académica de la Real Academia Española en el siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III, doña María Isidra Quintina de Guzmán, una joven de 17 años absolutamente superdotada, de la que hemos puesto un retrato inédito muy significativo. Y luego, como saben, en el siglo XIX las mujeres llaman a la academia, llama a doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, llama de otra manera doña Carolina Coronado, aunque nunca presentó la propuesta oficialmente, pero sí doña Gertrudis, y la contestaron hacia 1857, me parece que fue, que en fin, que una mujer en la academia iba a ser pues un revulsivo demasiado insoportable para los varones que allí había. Y todavía la gran doña Emilia Pardo Bazán en 1902 también es rechazada con esos argumentos. Luego ya hay otra etapa. En resumen, la primera mujer que entra en la Real Academia Española es ya con la democracia, es decir, con el Estado de Derecho democrático en 1977, que es la poeta Carmen Conde. Y que les quiero decir que la primera mujer que entra en la Académie Française, que es nada menos que la gran Marguerite Yourcenar, entró en 1980, y que en este momento pues estamos, me parece que 8 mujeres en la academia, que son exactamente las mismas que hay en la Académie Française, por cierto. Es decir, que todo esto hay que ponerlo, y lo ponemos en el contexto de una cultura mucho más amplia, que no solamente el gusto de la Academia Española, de los españoles o de los hispanos, sino también de un contexto cultural. Y ya con el siglo XX hemos llamado la lengua como ciencia. Don Ramón Menéndez Pidal es el gran representante de toda la filología científica que se empieza a iniciar en el siglo XX, y acabamos con la revolución cognitiva y tecnológica, porque también en la exposición y en el catálogo, digamos que se entra por la magia de la palabra, como les he dicho, por las tablas cuneiformes mesopotámicas, que hemos puesto allí unas pequeñas muestras, y se sale por las grandes computadoras, por las tecnologías actuales, por lo que ha contado Darío de las consultas online. Bueno, muy brevemente, espero que se hayan hecho una idea de lo que hemos querido contar, y tenemos que decir que está siendo un éxito en España, y por lo menos espero que puedan ustedes tener el catálogo que representa esta exposición. Muchas gracias. Todavía mucho más brevemente, porque en primer lugar tanto
don Darío como doña Carmen han explicado bien de qué van los programas y qué va la exposición, y además porque va a empezar ya la sesión plenaria y así estamos como un poco piratas y no queremos tomar más de su tiempo. Como ha dicho Carmen, la exposición que hemos coordinado pretende ser una historia de la Academia Española, de la Real Academia Española, pero inevitablemente es también una historia de los 300 años de España, y no solo de España, de América y del mundo. Esto que se ve en la exposición lo podrán comprobar ustedes de una manera incluso más intensa en el catálogo libro institucional. Hemos pensado, Carmen y yo, en ofrecer un ejemplo acerca de esa dimensión histórica que también podríamos señalar utilizando el viejo dicho de Terencio: nada del humano le es ajeno o le ha sido ajeno, a través del ejemplo de los intervencionismos que ha sufrido la Real Academia Española. En momentos de convulsión política y social, de guerras civiles o enfrentamientos armados, de situaciones de crispación de las ambiciones políticas, se disparan los poderes políticos tratando de intervenir en las instituciones, especialmente en instituciones con una preeminencia social como ha sido y es la Real Academia Española. Hay 4 episodios que se estudian en este libro y también que se muestran, afloran en la exposición de diferentes maneras, y me voy a referir muy brevemente a ellos. El primero, en 1814, entre el 14 y el 33, durante el reinado del absolutismo de Fernando VII, un Fernando VII que aparece naturalmente en nuestra exposición de diferentes maneras. Hay una forma muy bonita, si tienen ustedes la oportunidad de visitar la exposición durante estos meses en Madrid, en una de las secciones, esa a la que Carmen se ha referido, bueno, y si no, como el periodo de la Guerra a la Independencia, hemos encontrado en el Museo de Historia de Madrid un gran lienzo de Goya, no el mejor Goya ciertamente, pero en el que se ve una mujer que representa la ciudad de Madrid, también unos ángeles representando la victoria, la fama, y un perro a los pies que marca la lealtad. Pero aparte hay un medallón que ahora en el que se lee Constitución, pero que tuvo una larga historia. Primero pintaron ahí a Fernando VII, luego a José I, a Pepe Botella, luego a José I, a Fernando VII otra vez, y finalmente Constitución, que es lo que ha sobrevivido. Bueno, en mayo de 1814, la Real Academia Española fue intervenida por las autoridades gubernamentales, algunos académicos fueron encarcelados. En noviembre, un oficio informaba que se debían eliminar de la lista académica una serie de miembros, afrancesados y liberales, como ha dicho doña Carmen. Uno de ellos, por cierto, Juan Menéndez Valdés. Hay un cuadro maravilloso de Goya que probablemente sea la primera vez, yo creo, que se ha expuesto en España. Es uno de aquellos que en este caso ha venido de Durham, de Estados Unidos. Es precioso. Es un hombre que fue un patriota, pero un afrancesado, y que como tantos, antes y después, como tantos otros casos en la historia, pues tuvo que terminar expatriado y murió en Inglaterra. La RAE, la Real Academia Española, acató la orden del rey en uno de los episodios más bochornosos de su historia, ciertamente. Otro momento de intervencionismo fue en 1926, donde durante la dictadura del general Primo de Rivera, a veces se dice dictadura blanda, pero las dictaduras son dictaduras, blandas o duras, y en este caso, pues una de esas muestras es que mediante un decreto, un real decreto, se ordenó que se aumentaban las plazas de académicos numerarios a 42, 8 de los cuales estaban reservadas para regionales, esto es, para representantes del gallego, vascuence y catalán, 2 en cada caso, y uno del valenciano y otro de mallorquín. Una de las razones de aquella orden de Primo de Rivera
fue tratar de boicotear la candidatura que estaba en marcha de uno de sus enemigos políticos, Aniceto Alcalá Zamora. Y de hecho lo consiguió, aunque posteriormente Alcalá Zamora terminó siendo miembro de la Casa y finalmente, incluso como la Academia se resistió, ya no fue uno de esos episodios bochornosos, se terminó derogando la medida. El siguiente momento de intervencionismo fue en 1936, el Frente Popular, el decreto de disolución y expropiación firmado por el presidente Azaña. La Real Academia Española desapareció. Mejoró la situación cuando el régimen republicano fue sustituido por el del general Franco. Sí y no. La Academia volvió a existir, pero es otro de esos episodios de intervencionismo. El 8 de diciembre de 1937 se creó, todavía existe, el Instituto de España, con el evidente deseo de controlar las 8 reales academias, la más antigua, la española. Una de esas, no me resisto a citarlo, lo encontrará en el catálogo, es la fórmula que el gobierno del general Franco impuso para que los académicos volvieran a ocupar su puesto. Era un juramento, lo leo muy brevemente: señor académico, juráis a Dios y ante nuestro ángel custodio servir perpetua y lealmente al de España bajo imperio y norma de su tradición viva, en su catolicidad, que encarna al pontífice de Roma, en su continuidad, hoy representada por el caudillo salvador de nuestro pueblo. Ramón Menéndez Pidal, el benemérito, el buen académico, 66 años lo fue, tuvo que ajustarse también a esa norma, aunque en su caso se le eximió de hacerlo oralmente y únicamente por escrito. No acabaron ahí las cosas. Un decreto de 5 de junio de 1941 obligaba a dar de baja en su condición de académicos a 6 expatriados, en el caso de la Academia Española, en otras también. Ignacio Bolívar murió en México, el entomólogo Ignacio Bolívar. Aniceto Alcalá Zamora falleció en Argentina. Tomás Navarro Tomás, el filólogo, murió en Estados Unidos. Enrique Díaz Canedo, el escritor, falleció en México. Salvador de Madariaga, al que ahora volveré, y el físico Blas Cabrera, que falleció también en México. La Real Academia Española fue la única de las 8 reales academias que se dio por enterada, pero mantuvo los puestos de aquellos académicos hasta que fallecieron. Fallecieron todos, menos uno que vivió lo suficiente, Salvador de Madariaga, que leyó su discurso el 2 de mayo de 1976. Y ustedes, de nuevo, si tienen la fortuna de visitarnos de aquí al 26 de enero, hay mucho tiempo, pues verán, pueden hacer un vuelo charter tal vez, verán una vitrina, una humilde vitrina en una esquina, en la que, enfrente del famoso perchero de la Academia Española, en la que hay una foto de Salvador de Madariaga, decíamos ayer, empezaba, en la que, leyendo su discurso, una copia manuscrito del mismo, y también las noticias, los manifiestos de que volvía a tomar su puesto. Esto es una muestra muy sencilla, sin embargo muy conmovedora, como también es conmovedor, es otro ejemplo, 3 retratos de 3 académicos que lo fueron electos, pero que nunca por la historia pudieron leer su discurso. Me estoy refiriendo a al menos 2, son 2 personas especialmente queridas: Miguel de Unamuno, Antonio Machado, y luego el tercero, menos querido, respetado sin embargo, Ramón Pérez de Ayala. No pudieron, por la historia, por eso de la historia, leer su discurso. Muchas gracias.
Sí, perdón es también un añadido a lo que magníficamente ha expuesto mi compañero. Claro, hemos hablado de estas intervenciones para que quede claro, la academia, las academias del 18 y la nuestra, la Real Academia, no fue una institución creada desde arriba, ni siquiera por el rey hacia abajo, como podía ser pues cualquier otra institución de las ilustradas que hubo, la Biblioteca Nacional, ¿no?, que se crea desde arriba y bueno, pues lo nombra el gobierno, sino que la academia surge de la sociedad civil, surge, como explicó antes también Darío, de un grupo de amigos ilustrados alrededor del Marqués de Villena, 8 y luego 13, que deciden que hay que hacer un diccionario y piden protección al rey, que se lo concede al año siguiente. Y desde el principio se organizan en lo que hoy llamaríamos primus inter pares, es decir, en una organización democrática, en el sentido de que se elige entre los pares, se nombra el director entre los pares, y esa organización se ha mantenido 300 años. Y esa organización es la que, cuando hay, como ha dicho muy bien José Manuel, vaivenes políticos, intentan, o a veces sin ellos, a veces de forma más o menos clandestina, intentan los poderes políticos intervenir, decir quién tiene que entrar, quién es el director. Nunca se ha hecho más que en estos momentos, y nos interesa resaltar eso. Es una institución que procede en su origen de la sociedad civil, que tiene una proyección pública y una responsabilidad pública evidente, como es la lengua, pero que su organización es absolutamente independiente en ese sentido de la organización de las organizaciones gubernamentales. Tenemos dependencias administrativas, pero no jerárquicas. Muchas gracias a todos por su asistencia, y tenemos una plenaria que parece que ya está en marcha, lo sentimos. Esa es la edición grande, 6 tomos, que es la que